Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy yo quiero hablar acerca del falso profeta de Apocalipsis 13. Amados, siempre Satanás ha sido el enemigo de la obra de Dios y trata de estorbar los propósitos de Dios, pero siempre ha fracasado. Pero viene un día permitido por Dios mismo, en que el mismo infierno se levantará contra el trono de Dios y del Cordero con la presunción de establecer su propio trono de iniquidad. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, habla de un lugar en donde estaba el trono de Satanás. Eso era en la ciudad de Pérgamo, en donde estaba asentada la iglesia de Pérgamo. Y este trono, Satanás y su poder, se lo va a dar al anticristo, a la bestia. Apocalipsis nos dice que en el último intento de Satanás para destruir a la humanidad, formará una especie de Dream Team satánico, formado por el dragón, la bestia, el falso profeta y la ramera. Pero en esta oportunidad quiero hablar específicamente de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 11, versículos 11 al 18. Es decir, quiero hablar del falso profeta. Dios me va a permitir hablar de los otros tres personajes diabólicos de Apocalipsis en su oportunidad. Esta segunda bestia será un engañador exitoso que va a arrastrar a multitudes a idolatrar a un sistema de gobierno mundial que se va a levantar en los últimos días. Aclaro que para ese tiempo la iglesia de Jesucristo habrá sido raptada al cielo. Esta segunda bestia engañará al mundo con su apariencia de piedad y de santidad, porque dice que tiene cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, como si fuera Jesucristo, porque Jesucristo era el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios, pero que hablaba como dragón, es decir, que hablará el mismo Satanás por su boca. Apocalipsis 13, versículo 11. Esta segunda bestia que, digamos, que tiene cara de cordero, pero voz de dragón, procede de la tierra, lo cual sugiere que es un personaje conocido en el mundo para esos tiempos. Esta segunda bestia o falso profeta será el encargado de la propaganda que ideologizará la ideología de poder del nuevo imperio mundial que establecerá el nuevo orden mundial sobre la tierra. Toda la humanidad estará bajo este nuevo sistema de gobierno. Los personajes que han gobernado muchos pueblos y que han llegado a ser adorados por el pueblo no fabricaron el culto a su nombre, ni a su personalidad, ni a su gobierno. Ha sido el mismo pueblo que los ha beatificado, que los ha sacralizado. Eso es una realidad. Por eso se ven estatuas e imágenes del gobernante por todos lados. Eso es para darle una especie de omnipresencia al dictador, omnipresencia a su gobierno, como para decirle al pueblo, yo estoy en todas partes. Y eso muchas veces es posible y ellos lo logran al implementar una especie de red de espionajes o de soplones del gobierno que están dentro de la misma comunidad, están dentro de una iglesia, dentro de un núcleo familiar, dentro de una fiesta, dentro de una reunión de amigos. Están en todas partes. Esta segunda bestia es un personaje investido
de una autoridad religiosa que se va a encargar de hacerle creer a los hombres que servir al gobierno del anticristo y al anticristo es estar al servicio de Dios mismo. Satanás es quien engaña a las naciones, como lo dice Apocalipsis 23. Este trabajo lo hizo Joseph Goebbels para impulsar el gobierno nazi de Hitler. Joseph Goebbels fue el encargado de la propaganda del gobierno de Hitler. El falso profeta será el ministro de propaganda del gobierno de la bestia, además de la astucia para convencer a las personas. Al falso profeta también se le ha concedido el poder engañoso para hacer milagros y señales que hasta hará descender fuego del cielo. Apocalipsis 13:13 dice, ahí lo dice, también hace grandes señales que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y los hombres que siempre están detrás de las señales, pues serán engañados. Las señales seguirán al que cree, no que el que cree seguirá las señales. En esta segunda bestia tendrá apariencia de cordero, como si fuera muy manso y humilde, pero su verdadera identidad es la del dragón, es la de Satanás mismo, y tendrá una doble porción de poder, el de Satanás para poder hablar como dragón y el que le otorga la primera bestia para que la represente con toda su autoridad. El falso profeta va a persuadir a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia y que adoren esa imagen. Oiga bien, todo culto que promueva la adoración a un hombre, a un líder religioso, a un sistema de gobierno y no a la persona de Dios Padre y a su Hijo Jesucristo es del diablo. Apocalipsis 13, 14 y 15 habla de esa promoción de la adoración satánica al anticristo. Pero, ¿cómo es posible que este hombre, el falso profeta, logre engañar a casi todos los hombres en la tierra? Porque él va a utilizar 4 mecanismos de engaño. Primero, dice que hablará como dragón, es decir, que el poder persuasivo diabólico será en él, así como Satanás persuadió a Eva a pecar contra Dios, o como lo hizo con la tercera parte de los ángeles de Dios a que se rebelaran contra el Señor y lo siguieran a él. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Segundo, va a hacer prodigios y milagros mentirosos. Y estas señales van a arrastrar a multitudes a adorar a la bestia y a su imagen y a recibir su marca en la mano derecha o en su frente. Apocalipsis 13 al 15. Y todo el que reciba la marca de la bestia o adore su imagen quedó inmediatamente condenado al fuego eterno del lago que arde con fuego y azufre. Lo tercero, va a aplicar medidas de sanciones económicas contra todos los que no reciban la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, no podrán comprar, no podrán vender, no podrán estudiar, no podrán trabajar, no podrán tener una vida aparentemente libre. Y 4, va a asesinar a quienes no acepten el gobierno de la bestia. Apocalipsis 13:15. Ahora, como ministro de propaganda del gobierno mundial de la bestia anticristo, el falso profeta va a promover con éxito la ideología del poder y a su vez dará el estatus de sacro imperio al gobierno de la bestia, así como pasó con el sacro imperio romano. Según ellos, el César era descendiente directo de los dioses. Y eso resume muy bien su función dentro del sistema de gobierno satánico. La segunda bestia o el falso profeta del que estoy hablando
él va a alzar dos banderas, la religiosa y la política. El falso profeta va a levantar estas dos banderas como los dos brazos que van a sostener el nuevo imperio mundial del anticristo, y con esos dos brazos mantendrá esclavizados, sujetos a quienes sean engañados por el discurso, esa retórica, esa arenga de paz y prosperidad del falso Mesías, el anticristo. Él será el último dictador que dominará el mundo y va a imponer un gobierno totalitario. El mundo siempre ha rechazado la verdad que es gratis, ofrecida gratuitamente en la palabra de Dios, para creer en la mentira que les costará bien caro, les costará la salvación de sus almas. El falso profeta aparecerá en la escena mundial como un profeta verdadero de Dios, pero su boca, a la luz de la Biblia, lo delatan como un engañador. Por eso la palabra lo llaman el falso profeta. ¿Sabe algo, hermano? Todo régimen totalitario siempre se escuda detrás de una imagen religiosa que le dé la imagen de algo bueno, algo que viene de Dios, como en el caso de Leonidas Trujillo, allá en República Dominicana, que siempre ponían pancartas que decían Dios y Trujillo. A él le gustaba estas pancartas y eso le daba a él como ese aire de procedente divino, y por eso se hacía llamar el benefactor del pueblo, cuando en realidad era un asesino sin escrúpulos y un lujurioso abusador de las mujeres. Por eso lo llamaban el chivo, por su insaciable concupiscencia. Igual sucede en Corea del Norte, en donde los norcoreanos son obligados a adorar al gobierno y a los antepasados del dictador, a su padre y a su abuelo. Inclusive si pasan por frente a la imagen, tienen que pararse firme y saludarlo y besarlo, cualquiera de las estatuas. Todo estado totalitario necesita una ideología religiosa que sea una representación falsa de la verdadera fe. El gobierno del anticristo se apoyará en la ideología y en la tiranía despiadada de ese ser que sube del abismo, del mismo infierno. Por eso las escrituras lo llaman el hijo de perdición, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Eso está en 2 de Tesalonicenses 2:9. El poder engañoso de Satanás no es de subestimar, porque Jesucristo mismo dijo que si fuera posible aún los escogidos serían engañados. Hoy hay cristianos adorando denominaciones, iglesias, templos, adorando a hombres del altar, a una religión. Pero la Biblia es clara cuando dice: solo a Dios adorarás y a éste servirás. Así como el pueblo de Israel en su conquista de la tierra prometida arrastraba y arrasaba con los ídolos en los lugares altos, hoy día Dios ha levantado a hombres y mujeres celosos de la sana doctrina y su palabra, y dispensadores de la verdad de Dios, para barrer todo eso que aleja a los cristianos de adorar solo a Dios y a Jesucristo su Hijo. Pablo nos dice en 2 de Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay cristianos idólatras que ya no sirven a Dios sino al hombre, a quien ven como un pequeño Dios en la tierra. Pablo nos sigue diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, hoy hay miles y miles que han quitado la mirada del trono de gracia, la mirada de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, para ponerla en las manos del gobierno, en las manos del hombre que predica, del hombre que enseña,
en la mano de un sistema, se han doblegado, han quedado genuflexicos delante de un sistema y de un hombre, y eso los arrastrará a las pailas del infierno. Mi consejo hoy es: cuídate, limpia tu corazón, escudriña la Escritura, oye bien con sabiduría de Dios lo que están enseñando los hombres desde el altar. Cuídate, porque muchos engañadores y falsos profetas y falsos cristos han salido por el mundo y a muchos engañarán. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Guarde esta palabra en tu corazón y espera a Jesucristo, que está pronto a levantar a su iglesia. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.